Gracias por acompañarnos en esta segunda mesa en el sexto Seminario Iberoamericano de Periodismo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta mesa se titula Periodismo de Ciencia, marginal o central en los medios de comunicación. Nuestros invitados son Aleida Rueda Rodríguez, Cecilia Rosenferlini, Arnoldo Delgadillo Grajeda e Isaac Torres Cruz. Y entonces vamos a iniciar de la siguiente manera usando aquí el reloj que nos hace favor Miguel de ir programando. Y lo primero que quisiera preguntarles es que nos platicaran básicamente en dónde están, qué hacen y su opinión respecto al tema de nuestra mesa. Por favor, Aleida primero. Hola, hola. Buenas tardes, soy Aleida Rueda, trabajo en el Instituto de Física de la UNAM y también hago periodismo en varios medios, incluido radio educación, con el programa de Simbiosis, TV UNAM, con Hábitat Ciencia, y TV UNAM con el programa de Simbiosis. Lo que planteamos desde un inicio es que, como en la mesa de ayer, no hay mucho debate, o sea, básicamente todos estamos bastante de acuerdo con que el periodismo de ciencia es un asunto marginal en la mayoría de los medios de comunicación. Y sin embargo, yo quise hacer un planteamiento desde problematizar esa cuestión y preguntarnos por qué es marginal. Y no lo quise hacer desde mi perspectiva, sino desde una perspectiva más colaborativa. Para esto tengo que decir que desde la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia hicimos el año pasado un primer foro hispanoamericano de periodismo científico, gracias al apoyo del Centro Cultural España, y que pues nació con el objetivo de propiciar un espacio para reflexionar y discutir pues más asuntos sobre pues las condiciones en que se hace periodismo de ciencia en el país y en otros países. Tuvimos ponentes de Hispanoamérica, incluido Perú, Costa Rica y España. Este año lo vamos a realizar de nuevo, ya está el programa en la página web del Centro Cultural España, van a ser los días 16 y 17 de octubre, y como parte de las actividades planteamos varias discusiones sobre qué significa hacer periodismo crítico, qué significa hacer periodismo desde los estados, que es justamente el tema de mi posicionamiento. La idea es salirnos un poco de las conversaciones y de las narrativas y de las problemáticas que vemos comúnmente en la ciudad
de México o en las capitales, si es que hablamos de otro país, y preguntarnos por qué el periodismo de ciencia es un tema marginal. Entonces, lo que les decía es, justamente, no es un tema central, pero pues, ¿por qué? ¿No? Entonces, quisimos hacer una mesa para reflexionar sobre eso, y entonces lanzamos la convocatoria para que periodistas de los estados mandaran una propuesta en la que hicieran una especie de radiografía de su estado y que nos platicaran qué es lo que ven, cuáles son las problemáticas más importantes y cómo lo podrían resolver desde su trinchera. Recibimos 15 propuestas de Baja California, Guadalajara, Michoacán, Estado de México, Yucatán y Veracruz. Y básicamente las preguntas eran: ¿cuál es la problemática general de su estado? ¿Cuál consideras que es la raíz de esos problemas? ¿Y cómo has hecho tú para responder a estas problemáticas? Entonces, básicamente lo que nos dicen es: hay producción científica, ¿no? Lo que nos han dicho incluso aquí mismo en Puebla, hay universidades, hay centros de investigación científicos, talleres, actividades abiertas a todo público. Pero hay problemas, ¿no? Y también hay periodistas, y hay periodistas interesados en cubrir ciencia, pero hay problemas. Y entonces los problemas básicamente pues los englobé por estados. No quiere decir que solamente esos problemas existan en ese estado, pero pues son los problemas que ellos identifican y que quizás compartimos todos, ¿no? Baja California, por ejemplo, nos dicen que ni siquiera a los periodistas independientes les interesa cubrir ciencia. Está legitimada la noción de que la ciencia no vende, igual que la nota policíaca o de política. Hay poco interés en aprender o profesionalizarse, aunque hay algunos talleres por parte de las instituciones. Hay ausencia de maestros que enseñen periodismo general, entonces ya ni siquiera pensamos en periodismo especializado. Hay una desconexión geográfica entre dónde se produce el conocimiento científico y dónde están la mayoría de los reporteros. En cuanto al Estado de México, se privilegia la cantidad sobre la calidad, con jornadas agotadoras que exigen entre 3 y 6 notas diarias. Muchos periodistas trabajan en 2 o más medios para tener un salario digno, lo que inhibe la sed de profesionalización en el gremio. Los colegas de Veracruz, no se valora ni se paga más por ser un periodista especializado. La ciencia va al final de los noticieros para cerrar los programas, lo que sirve para cubrir es lo que sirve para cubrir el tiempo que sobra. Las secciones de ciencia, cuando las hay, las cubre un científico, no un reportero. Los colegas de Yucatán, hay un exceso de temas de salud, prácticamente nada de ciencia. Hay una dificultad para gestionar entrevistas con científicos, los procesos son tardados y muy complicados, y entonces se complica cuando hay que ganar la nota, ¿no? Las unidades de comunicación son poco eficientes en la difusión del trabajo de las instituciones científicas, no tenemos formas de conocer la opinión de nuestras audiencias, y la ciencia es vista como parte de una clase social educada y no pobre. Llama la atención, ¿no? Es una clase privilegiada. Y finalmente, Jalisco, dice, hay mucha centralización incluso dentro de los estados, o sea, quiere decir que todo se concentra en la capital del estado y no en otros lugares. Se privilegia la inmediatez, hay una preeminencia de la agenda de los políticos, lo que dicen los políticos y no necesariamente la política en sí. Lo que no es agenda política inmediatista es vulnerable en los medios y entonces tiende a desaparecer, tiende a ser muy temporal. Hay exceso de declaraciones, no se analizan las causas ni la complejidad de los problemas, y bajo la premisa de que las personas ya no quieren leer, se promueve un modelo de narrativas poco ambiciosas. Entonces, estas son, digamos, como las problemáticas que nos plantearon los colegas. En la segunda parte de la presentación puedo hablar un poco de lo que ellos han propuesto como posibilidad de cambio. Y bueno, nos sirve para entender un poquito mejor de por qué la ciencia o el periodismo de ciencia es marginal en los medios, no solamente en la capital, sino en todo el país. Muy bien, Aleida, muchas gracias. Esta investigación bastante conocedora, por supuesto, de los periodistas de las regiones, y justamente Arnoldo Delgadillo Grajeda, quien viene de Colima, podría ampliarnos esta información por la situación que particularmente él conoce
en el estado. Arnoldo, por favor, y nos explicas lo que haces, el tiempo que llevas en la revista. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Yo soy Arnoldo Delgadillo, es un verdadero placer poder estar acá compartiendo con ustedes, especialmente con colegas a los que admiro en esta mesa de debate. Gracias también a ti, Sandra, por la moderación. Y bueno, yo voy a responder esta pregunta de si el periodismo de ciencia es marginal o central desde un estudio de caso del estado donde vengo, que es Colima. Siempre por cuestión estadística me encanta preguntar quién conoce Colima. Por favor, levanten su mano. Bueno, es una cantidad razonable, porque luego me siento un poco discriminado junto con los de Tlaxcala, oigan, que luego dicen que no somos ni estado, pero vamos a ver eso. Es el estado menos poblado del país, con una cantidad de 750,000 habitantes más o menos. Es el cuarto de menor extensión, con poco más de 5,000 kilómetros cuadrados, y tenemos solamente 10 municipios, ¿no? Uno pensaría que es un paraíso tropical. ¿Qué puede salir mal? Tenemos playas hermosas, lugares paradisíacos, un volcán majestuoso, una biodiversidad increíble, y tenemos uno de los puertos más importantes del país, en este caso Manzanillo, que es la puerta de México para la región de Asia-Pacífico. Pero no todo es tan bueno como parece. Esto también nos ha traído serios problemas. Sufrimos, por ejemplo, cada año las afectaciones que dejan fenómenos naturales como los huracanes. Localidades como El Paraíso son destruidas cada año. Nuestro volcán, pues al ser el más activo, nos tiene constantemente sacando sustos con una actividad bastante importante. Es también Colima una zona sísmica bastante concurrente. Teníamos un producto agrícola, el limón, que era la base de la economía estatal, que fue azotada por el virus del HLB y que hubo agricultores que tuvieron que quemar hectáreas enteras del producto, trayendo serias afectaciones a la economía. Este puerto de Manzanillo, que sí es de los más importantes de América Latina, ha traído como consecuencia que haya una pelea entre los grupos del crimen organizado para posicionarse en él. Y bueno, tenemos también uno de los alacranes en Tecomán, con los venenos pues más tóxicos de todo el mundo. Sin embargo, estos problemas de la realidad social y natural pues son áreas para la investigación científica. Aquí están algunos centros de investigación de la Universidad de Colima, algunos de los más destacados como el de investigaciones vulcanológicas, el de investigaciones sociales, el de ciencias biomédicas, ¿no? El Tecnológico de Colima, que se ha abocado al desarrollo científico de la robótica, de la innovación tecnológica, y bueno, también dependencias del gobierno federal que se encargan de desarrollar investigaciones muy específicas, sobre todo relacionadas con la agricultura y también un poco con la ciencia médica. Entonces, así está la investigación, ¿no? Tenemos 218 miembros del Sistema Nacional de Investigadores, distribuidos de esta manera. Haciendo una comparativa a nivel nacional, pues Colima ocupa el lugar 25, somos pocos, ya lo dije, de los 32 estados en cuanto a número de investigadores. Sin embargo, es uno de los estados que presenta una mayor tasa per cápita de investigadores. Es decir, en resumen, hay investigación, y hay investigación de muy buena calidad. Y bueno, ¿qué pasa con los medios de comunicación? Aquí hice una selección de algunos de los medios pues más importantes. Debo de admitir lo que son los que están legalmente constituidos. Estamos hablando de que hay medios impresos, radiofónicos, televisivos, revistas y una buena cantidad de medios de portales digitales. Estamos hablando de un universo para este estudio de caso de 35 medios de comunicación. ¿Qué pasa? Sin embargo, solamente estos medios que tenemos aquí son los que realizan periodismo de ciencia. En el comentario encontramos una columna y una sección semanal. En Universo Radio tenemos un programa de radio semanal, y en el Ecos de la Costa una sección semanal que no es específica de ciencia, pero donde sí se incluyen aspectos de ciencia. Mientras que en AF Medios, Revista Enfoques, Archivo Digital y Diario de Colima, el periodismo de ciencia, se realiza ocasionalmente. Y bueno, ahora, ¿por qué se hace periodismo ahí? Resulta que tanto el comentario como Universo Radio son medios de la Universidad de Colima, es decir, son medios institucionales, y hacer divulgación científica es una directriz institucional. De hecho, el programa de radio pues depende de la Coordinación General de Investigación Científica de la Universidad de Colima. Y en los otros medios, la ciencia se hace por el interés
personal de los periodistas. O sea, los reporteros realmente quieren hacer periodismo de ciencia, pero como ya lo decía Leida, hay muchas deficiencias y muchas cosas que faltan, ¿no? Y hay que decirlo, también estos medios retoman en mucho los boletines que produce la agencia de prensa CONACYT, pero déjenme decirlo con todo y tristeza y con el riesgo que eso conlleva, que lo publican los domingos, llenando los espacios vacíos que quedan en los periódicos. Entonces, volviendo a la pregunta, ya lo dijo Aleida, todos coincidimos, periodismo de ciencia marginal o central. Bueno, en el caso de Colima, tomando como estudio de caso de lo que pasa en el interior del país, el periodismo de ciencia es marginal. Hasta aquí dejo mi intervención y más adelante hablaremos de qué proponemos desde Colima para intentar revertir esta situación. Gracias, Arnoldo. Vamos. Cecilia, por favor, ¿nos puedes compartir tu opinión? Bueno, muchísimas gracias a mis colegas por el pequeño análisis macrosociológico que hicieron de nuestro campo. No, porque realmente nos da un contexto muy interesante de dónde estamos situados en términos del campo profesional y de hecho siempre nos quejamos de que se nos juzga o nos juzgamos a nosotros a partir de nuestras prácticas y están poco situadas. Entonces creo que este tipo de ejercicios nos ayuda precisamente a eso. Y yo ahora me voy a enfocar un poco más en la microsociología, digamos, del periodismo, pero muy práctica, ¿no? Para discutir con todos los colegas. Entonces, trascendiendo la pregunta de efectivamente si es marginal o central, nos hacíamos el otro día platicando dos preguntas. Una es cómo insertar la temática en la agenda de medios, cómo insertar la temática de ciencia, tecnología e innovación. Esto es una pregunta que atraviesa toda la historia de nuestro campo profesional. Hemos ido y venido con estas discusiones muchas veces, pero sigue siendo una pregunta legítima tanto para quienes inician en la práctica del periodismo de ciencia como quienes continuamos después de mucho tiempo en esto. Entonces, una primera entrada son las novedades, los hallazgos, los descubrimientos que tienen un valor noticioso intrínseco, uno podría decir, ¿no? La noticia. Y sin embargo, en la ciencia sabemos que para poder insertar la temática y que además trascienda al público ya de por sí interesado en la ciencia o en la noticia, debemos ir hacia otro lado, ¿no? Debemos hablar de cuestiones que precisamente sean transversales y que trasciendan justamente el momento de la noticia. Nosotros con el proyecto, digo nosotras, Aleida Rueda y yo, con el proyecto de Hábitat Ciencia, que ya se mencionó anteriormente, hemos intentado hacer este ejercicio, bueno, contando con la ventaja de no pertenecer a la programación en sí de radioeducación de noticias, sino tener un espacio dedicado exclusivamente a la ciencia, es decir, un pizarrón blanco, ¿no? O un campo fértil en el cual tener la libertad absoluta, ¿no? De plantear los temas, la forma de cubrirlos, etcétera. Una primera cuestión, y estas son todas cuestiones que podemos debatir, no son verdades absolutas ni mucho menos, es llegar a la ciencia y no partir de ella, que muchas veces quienes nos especializamos cometemos. Estamos tan ensimismados con la ciencia que nos olvidamos que no es el punto de partida sino el de llegada, sobre todo para insertar la temática. ¿Y con qué me refiero a esto? Con pensar primero en cuáles son los problemas o los intereses públicos y luego qué relación tendrían siempre con la ciencia y la tecnología ahí atrás, ¿no? No nos olvidamos de ella, pero pensando en cómo se inserta la ciencia o qué nos puede decir la ciencia respecto a estos problemas o debates que están en la agenda pública. Y por supuesto con una agenda independiente, ¿no? Que no siempre es posible. Reitero que en este caso nosotros estamos trabajando en condiciones excepcionales porque tenemos la libertad absoluta de plantear la agenda. Entonces aparecen temas, reportajes como con el que inauguramos la serie radiofónica realizado por Aleida, la factura de cruzar frontera, ¿no? A partir del problema de la migración, ¿qué relación hay con la salud mental de los migrantes y específicamente con el tema de género? Es solamente un ejemplo, después lo podemos discutir. Una segunda cuestión que quiero plantear para la discusión es aprovechar la coyuntura, como decíamos, pero ir más allá. Entonces, creo que fue el segundo o tercer programa que sabíamos que coincidía con la segunda semana del Mundial de Fútbol y nos preguntábamos sobre el impacto de la construcción, bueno, primero de los estadios en general y del evento del Mundial en términos de impacto ambiental y después el reportaje que realizó Evelyn Ayala tenía que ver con una cuestión muy específica que es la sustentabilidad en la construcción de estos estadios.
Si quieren saber más, escuchen el reportaje de Evelyn Ayala, que está disponible en nuestra página de Hábitat Ciencia. Entonces, uno puede jugar con la coyuntura, ¿no? Con una coyuntura que además tiene una duración bastante amplia, porque es previa y posterior al Mundial, pero también ampliar la discusión hacia la sustentabilidad de la construcción de estadios, que es algo que trasciende evidentemente el Mundial e incluso el fútbol mismo, ¿no? Otra sugerencia podría ser historias que tienen, digamos, no es solamente la historia de éxito o de una investigación per se, sino plantear ciertas historias con por lo menos 3 componentes principales, que son componentes de cualquier historia que trascienda a la ciencia, que es un problema o debate y alternativas y horizontes. Y aquí hace rato hablaban de política pública. Bueno, en el programa justamente hemos tratado de casi siempre apuntar a que haya algo en vinculación a las políticas públicas existentes sobre ese tema o a las que faltarían por diseñar en relación también con este tema. Y aquí aparecen otros ejemplos en relación a esto, ¿no? El tema de la transición hacia otro tipo de motores para los automóviles, el tema de todas las implicaciones éticas vinculadas con la edición genética, también un tema poco usual en la agenda, que lo cubrió muy bien David Salcedo, allí no sé por qué no aparece el nombre de él, es un reportaje de David Salcedo, uno de los reporteros, que habla del microbioma en espacios muy confinados como es el metro, por ejemplo, ¿no? Y ahora, rápidamente, antes de que se me termine el tiempo, algunos desafíos, porque si no todo parece como que nos estamos haciendo una autopromoción aquí de hágalo usted mismo, ¿no? Bueno, un primer desafío que me parece importante es ampliar la visión de experticia, ya lo veníamos discutiendo en los días previos, obviamente con cautela, y eso amerita toda una discusión, e incluir fuentes no científicas, y no es solamente humanizar, ¿no? No es humanizar la cobertura de ciencia únicamente, sino buscar fuentes legítimas, testimoniales, que permiten bajar de alguna manera y aterrizar muchas de las cuestiones técnicas que estamos tratando. Otro es, bueno, como siempre sabemos que tenemos que tener mucho cuidado con atender a conflictos de interés posibles en nuestras historias, pero también cuidarnos de no seguir las agendas ajenas, ¿no? Que nos imponen tanto nuestras fuentes como las instituciones científicas. Y ya decía yo, un camino posible para ejercer esa independencia. Y antes de pasar a la segunda parte, porque ya se me termina el tiempo, situar los debates mucho más allá de la ciencia, la tecnología y la innovación. Es decir, decíamos que no partimos de la ciencia, partimos de los problemas, llegamos a la ciencia, pero luego es importante volver al origen, es decir, volver a situar esa cuestión, ese debate más técnico y científico en el contexto en el cual estamos insertando esta historia. Y ya se me acabó el tiempo. Gracias, Cecilia. ¿Me prestas, por favor? Ahora le toca el turno a Isaac Torres Cruz en la crónica de hoy. Isaac, por favor, tu percepción del tema de la mesa y también lo que tú has hecho, por favor. Muchas gracias por invitarme a participar en una mesa o exposición de este seminario por 4ª vez, 4 de 6, son yo creo que muchas. Y lo digo porque cada vez que tengo esta oportunidad trato de pensar qué compartir y no repetir de ocasiones anteriores. Yo quiero partir con el tema de la mesa con base en qué pasó o qué pasaba hace 6 años en Mérida cuando hicimos el primer seminario, cuando CONACYT lo organizó y pues para mí fue una verdadera fiesta realmente, ¿no? ¿Qué hemos hecho para que la ciencia sea o no marginal al día de hoy, lo cual nos parece evidente a todos, sea en la Ciudad de México, en Colima o en Baja California? Hay quizá estados donde ni siquiera tienen ese debate. Quiero pensar en qué ha cambiado en estos 6 años de compartir experiencias y visiblemente por lo que he visto esta mañana sí veo un cambio en una idea. Por ejemplo, hace 6 años pensábamos en ideas, quizá yo espero ideas superadas, un tanto pueriles de
la diferencia entre divulgación y periodismo. A lo largo de estos 6 años hemos tomado pues una salida fácil y a todo nuestro trabajo lo concentramos en comunicación de la ciencia. Creo que superamos esa parte, si es que ustedes están de acuerdo o no. Pero vaya, hace también algunos años, no me acuerdo en qué seminario fue, Javier Cruz ya planteaba esta idea de abolir el tema de las secciones o de los espacios específicos para la ciencia en los medios de comunicación. Y en ese entonces pensaba, pero ¿por qué piensa eso? Si él es un fundador de una sección en un periódico, de los periódicos más importantes, ¿no? Conforme ha pasado el tiempo, creo que ha permeado un poco más esa idea, lo acaba de decir Cecilia, lo dijo hace rato Manuel Lino, ver la ciencia más allá, no la ciencia por sí misma. En algún otro seminario también el director de Animal Político nos decía su percepción de, bueno, es que la verdad nosotros vemos el tema de la ciencia por cómo lo trabajan ustedes, como si fueran noticias curiosas, ¿no? Curiosas, bonitas, ¿no? El tema de la migración no es exactamente bonito ni curioso. Entonces, yo lo que quiero abrir o destacar o rescatar es qué hemos hecho para pensar que hemos avanzado desde nuestros nichos, desde nuestros trabajos, que no han cambiado mucho. Digo, yo llevo todo este tiempo en Crónica y creo que lo único que ha cambiado en cierta medida es que lo he podido hacer un poco mejor y mucho en parte gracias a su ayuda, porque de todos ustedes he aprendido. He aprendido de Cecilia, de Aleida. He aprendido de este seminario, pero es muy incipiente si lo veo desde una forma personal, porque no sé si como conjunto ya hemos avanzado o hemos superado más allá de estos, quizá de nuevo, debates pueriles, qué es lo que hemos hecho para que no sea marginal. CONACYT, y no es porque me hayan invitado, creo que ha avanzado con sus programas de comunicación de la ciencia. Seguramente algunos de ustedes se han visto beneficiados aquí. ¿Cómo hemos utilizado esa plataforma para no ser marginal la ciencia? ¿Cómo hemos hecho para hacer un trabajo sustentable y no depender de los recursos que vaya a llegar de CONACYT o de la Dirección de Divulgación de la UNAM? Estamos nos mantenemos y seguiremos manteniendo una sensación de que no podemos salir de este sitio de confort porque no hay hacia dónde moverse. Lo veo un poco disruptivo con lo que nos está presentando Cecilia o lo que hacen con Manuel, de tratar de autogestionarlo, ¿no? Ahí también veo un cambio. Entonces, yo quisiera compartir esto con ustedes, no aventarme el mismo choro de antes. Creo que sí está habiendo una transición. Hace un año les platicaba sobre cómo se estaba o cómo era mi percepción de la transformación hacia los medios digitales. Hablaba de cómo había surgido de manera tan interesante este proyecto de cultura colectiva, y al rato van a darnos una exposición un poco sobre eso. Pero ¿qué ha pasado en estos 6 años que ahora, si uno quiere leer una noticia de ciencia, no la va a buscar, sino se la va a encontrar, como ya han dicho, ¿no? Pero se la va a encontrar en Cultura Colectiva, o se la va a encontrar en sopitas.com, o se la va a encontrar en el Sendero del Peje, ¿no? ¿Qué hemos hecho para que nos estén ganando un espacio que creíamos tener, pero quizá más por principio de autoridad que por haberlo cambiado nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, no me acuerdo qué otro punto quería rescatar, pero creo que
podríamos llegar a algún consenso de esta transversalidad de la ciencia, de la transversalidad de nuestro trabajo, de la importancia de salir un poco más allá del concepto en sí mismo, de la importancia de la ciencia. Creo que eso ya está superado con creces. Gracias. Gracias, Isaac. Bueno, antes de pasar a la siguiente ronda, quisiera preguntarle a Isaac, en los 10 años que llevas en Crónica y que has estado cubriendo esa fuente, presentando temas de ciencia, ¿cómo es que lo has hecho? ¿Cómo has mantenido que la sección siga ahí? Eres el único reportero con que toca estos temas. ¿Qué has hecho con el editor? ¿A quién apelas o a qué apelas en este caso con el editor, su razón, su emoción? ¿Cómo lo convences para que no hayan eliminado la sección, en este caso de tu periódico? Claro, se los he platicado en algunas otras ocasiones. La Crónica es una excepción. Y es una excepción porque se ha mantenido desde la sección de academia, desde su fundación, se mantuvo como al principio como una especie de lujo que se podía dar el periódico. En sus inicios también se daba el lujo de tener un buen suplemento cultural y se daba el lujo de tener buenos y abundantes reporteros. Conforme fue pasando el tiempo y la gestión del negocio del periódico fue cada vez menos eficiente, por decirlo de alguna forma, empezaron a cerrar los suplementos, a cerrar todos esos lujos, ¿no? Todos esos commodities que se podía dar el periódico. Pero Academia sobrevivió por el interés particular del que era el editor entonces, que fue Rigoberto Aranda, que falleció este año. Y se mantuvo también por la complicidad que tenía con los directores. Pero ya en el largo aliento, en los últimos años, se mantuvo por el interés atípico, extraño y bien ponderado del dueño, de Jorge Kawashi. Después, Jorge Kawashi y el periódico hicieron un proyecto que se llaman los Premios Crónica, que se volvió un nuevo commodity del periódico, pero más del dueño, su principal fuente de relaciones públicas, y están sustentados en nuestras secciones, que son Cultura y Academia, que somos el mismo equipo, están vinculadas. Los reporteros cubrimos en buena medida ambas fuentes y no hacemos mucha distinción de ello. Entonces, digamos que ese ha sido el punto toral, el que el dueño tenga este interés. Nosotros nos hemos mantenido de manera muy complicada a lo largo del tiempo. Creo que nos entablamos en los últimos años, pero ya no ha habido posibilidad de ir más allá. Ya digamos que este proyecto se está estancando en el número de personas que se hace y en el impacto que está teniendo. Entonces, los directores del periódico mantienen y sostienen que les gustan mucho las secciones y que son muy bonitas y hasta ahí, ¿no? Pero bueno, son bonitas aunque tomamos y tocamos temas que no son de la ciencia, pues digamos, más linda y curiosa, ¿no? Gracias, Isaac. Y bueno, ya con esta coincidencia de que el periodismo de ciencia es marginal en los medios de comunicación, ¿cuál consideran ustedes, por qué creen que debería ser central entonces y qué características debería tener para ser central? Aleida, por favor. Sí, yo quisiera seguir con la segunda parte de la presentación sobre cómo los periodistas de los estados, es una muestra muy mínima, evidentemente, pero creo que puede darnos algunas pistas sobre por dónde podríamos ir todos, ¿no? O por lo menos los que vivimos estas problemáticas. Que no sea un monólogo por parte de científicos, sino de establecer diálogos entre la producción científica y la sociedad y toda, ¿no? En toda su diversidad.
Esto sucede muy a menudo con encuentros que se hacen o talleres incluso, ¿no? Que les llaman talleres, pero en realidad son una pasarela de proyectos de investigación y no hay un cuestionamiento real o una interacción entre periodistas, científicos y las necesidades informativas de las audiencias. Una comunicación que lleve a la acción, ¿no? Que no nada más sea te estoy describiendo una investigación, sino qué hacemos con eso, qué le cuestionamos a eso, qué le pedimos después de eso. Inspirar a nuevas generaciones de periodistas de ciencia a cubrirla. Y esto, bueno, lamento mucho que no haya tantos estudiantes aquí, creo que sería una buena forma, no sé si los estamos inspirando o más bien los estamos convenciendo de que no se dediquen a esto, pero creo que es una buena forma para que en cada uno de nuestros medios vayamos detectando habilidades potenciales de los egresados de las carreras de comunicación, periodismo o ciencia y aprovecharlas. Es algo que estamos intentando hacer desde Hábitat Ciencia, de que todos los reporteros sean recién egresados o incluso estudiantes todavía y que vayan desde muy jóvenes ejercitándose en el periodismo de ciencia. Conocer múltiples lenguajes de producción de narrativas periodísticas, esto por supuesto incluye las nuevas narrativas digitales. Reconocer la importancia del trabajo en equipo, esto creo que es la base de la red mexicana, ¿no? O sea, la idea de que tú como periodista eres el único y el que no puede compartir sus temas ni sus fuentes ni nada, porque entonces te lo roban. Esta visión, ¿no?, de todo para mí, creo que es algo que está cambiando y que los mismos colegas de los estados lo están viendo como una necesidad, ¿no?, el trabajo en equipo. Finalmente, generar espacios de encuentro entre periodistas y científicos, otra vez que no sean sobre el modelo de yo científico te vengo a iluminar sobre lo que sé, sino más bien preguntémonos qué les hace falta a ustedes, qué nos hace falta a nosotros para entablar diálogos mucho más equitativos. Apostar por los medios universitarios con independencia editorial. Creo que eso es algo que proponen los colegas de los estados y creo que hemos explorado muy poco, ¿no? La cuestión de cómo desde las universidades establecemos medios con independencia, con libertad editorial y que a partir de eso se genere periodismo que pueda tener un modo de financiamiento más o menos permanente, pero que pueda hacer periodismo, que no sea propaganda de la institución. Explorar narrativas locales, ¿no? Esto lo decía muy bien Arnoldo, creo que es una visión muy necesaria dentro del periodismo de los estados. Regresar al periodismo de largo aliento, siguiendo un modelo explicativo de las crisis estructurales e integrado a plataformas digitales, ¿no? O sea, no solamente te cuento lo que sucedió tras el huracán, sino por qué hubo esas consecuencias, cuál es la raíz estructural en esas problemáticas. Profesionalizar a editores y reporteros para que vean las oportunidades profesionales de cubrir la ciencia, ¿no?, y económicas, yo diría ahí. Ser menos complaciente con el entorno inmediato, donde suelen estar los intereses financieros. Continuar con los premios, esto también me llamaba mucho la atención, ¿no? Los premios como forma de prestigio y de privilegio, decía alguien, y quizás Isaac también lo puede confirmar, como un premio de alguna forma legitima tu presencia y entonces ya no se te cuestiona necesariamente por qué tienes que estar ahí, sino es, ganó premio, ¿no? Él es el que sabe y entonces tiene que estar ahí. Bueno, podríamos explorarlo incluso como una forma para pues, que haya más permanencia. Y finalmente cierro con una idea del colega de Guadalajara, no he dicho sus nombres, pero al final les voy a dar un agradecimiento a todos ellos porque finalmente están haciendo una propuesta que queremos ir consolidando a través de la red, que es básicamente hacer un enorme y profundo ejercicio de autocrítica, todos desde nuestros medios, y estar dispuestos a cambiar procesos para alcanzar un mayor rigor en nuestras coberturas. Muchas gracias. Gracias, Sandra, yo me voy a tomar muy poco tiempo para que pasemos ya las preguntas, ¿no? Sí, le ponemos 3, por favor. Ahí vamos a poner en el timer.
No quiero repetir demasiado lo que ya dijeron. Me parece que una cuestión que ya planteó Isaac es precisamente la discusión, bueno, sí, el cómo y si las secciones, suplementos, o en este caso, por ejemplo, un programa especial sirve o no para mantener. Ahora, lo que es cierto es que hay cuestiones estructurales que ya las hemos mencionado, que tienen que ver sobre todo con el financiamiento y con las oportunidades laborales en nuestro campo. Entonces, efectivamente, lo que comentaba uno de los colegas bueno, sabemos ahorita cualquier estudio de digamos de ecología de medios en comunicación pública de la ciencia apunta a mucha más concentración, tanto cuantitativa como cualitativa, en instituciones científicas, o sea, en términos de comunicación de la ciencia, incluyendo al periodismo, como fuente de financiamiento o como lugar a través del cual se comunica. Entonces, eso nos habla de que hay una realidad muy distinta en términos de oportunidades laborales para nosotros. La pregunta desde el periodismo es cómo aprovecharlo, ¿no? Y cómo mantener ciertos valores, principios, prácticas que garanticen nuestra independencia editorial, poder hacer un periodismo crítico, etcétera. Entonces, ahorita me gustaría escuchar comentarios o preguntas con respecto a eso. Por ejemplo, si es posible dentro de la comunicación institucional en los medios hacer periodismo o no, con independencia o no. En nuestro caso, por ejemplo, con Hábitat Ciencia tenemos garantizada la independencia editorial y de hecho nadie en CONACYT nos ha regañado por hablar mal de CONACYT, porque hemos hablado mal de CONACYT y del SNI y de la política científica en México. Entonces, y es un proyecto financiado por CONACYT. Por supuesto que, y esto es para terminar, convencer a quienes tenemos que convencer de que mantengan la temática. El problema es con qué argumentos, porque como ya veíamos en la mesa anterior, tenemos escasísima información sobre quién es nuestro público. Y yo ahorita sí ya empiezo a estar obsesionada con eso. No sé cómo vamos a encontrar la forma de saber quién nos escucha o quién nos debería escuchar, leer y ver. Pero lo cierto es que para mí tenemos una tarea muy pendiente en eso todos y creo que eso tendrá que ser parte de la autocrítica. Ahorita nosotros, por ejemplo, con Hábitat no tenemos casi retroalimentación, entonces es muy difícil saber e ir en la siguiente temporada, si no dependemos de CONACYT, con el director de programación y decirle queremos que ahora sí nos financien, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la ciencia es súper importante. Entonces, ¿cómo hacemos para trascender eso? Gracias. Yo tampoco robaré ya mucho más tiempo, la verdad es que pensamos esta mesa Muy para... bien. Dos minutitos, Arnoldo, justo antes de pasar a las preguntas. Para escucharlos a ustedes, básicamente, ¿no? Yo solamente quería plantear 3 últimas ideas desde Colima, desde lo local, desde esta cuestión del interior del país, ¿no? Universidades y periodistas tenemos que apostar por la especialización. Yo realizo un doctorado en ciencias sociales donde hago estudios sobre periodismo y el planteamiento es ver el periodismo entonces como un método sistemático que nos permite interpretar la realidad social. Es decir, tenemos todo el cúmulo de realidad social que sucede en espacio-tiempo, el periodista llega, segmenta, elige, hay técnicas para obtener, para producir información de ahí, para analizar información de ahí y finalmente para comunicar también esa información. Entonces, coincido ya con lo que se ha dicho de que la ciencia se englobe para explicar estos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué la comunidad que año con año se destruye se sigue destruyendo? ¿Por qué no hablamos ahí de la gestión de riesgos, de las posibilidades de reubicación, de los fenómenos naturales y cómo suceden? ¿Por qué hay comunidades que siguen viviendo tan cerca del volcán de Colima, que es el más activo de México? O sea, ¿por qué no hacemos ahí estudios? ¿Por qué no divulgamos estudios que hablan sobre la vulneración que pueden tener, sobre los efectos de los lahares que han destruido comunidades enteras, y se han llevado casas? Mayor apertura entonces de investigadores y centros de investigación una vez que los periodistas estén mejor preparados y finalmente explorar también este tipo de nuevas formas de financiamiento que ya lo explicaba perfectamente Ceci, de establecer las alianzas entre academia, medios de comunicación, universidades para financiamiento, gobierno, medios de comunicación para encontrar mejores formas de seguir realizando el periodismo de ciencia. Y bueno, le dejo aquí, queremos escucharlos. Así es, Arnoldo, muchas gracias. Abrimos la sesión para tener mayor interacción con ustedes. Quien esté dispuesto, por favor, en los micrófonos del pasillo. Gracias.
Buenos días, yo soy estudiante y la verdad me gustó mucho que Aleida tocara ese tema de los estudiantes, porque la verdad en las conferencias no he escuchado mucho acerca de que contraten a becarios o nos den esta oportunidad para nosotros también irnos metiendo en ese tipo de cosas. Aparte creo que sí es importante como que nuestra colaboración, porque pues sí, a pesar de que yo sé que hay gente joven también en sus equipos, pues sí como que tenemos otra visión de las cosas, ¿no? Y de cómo, pues de las cosas que en verdad nos interesan y cómo es que en realidad podemos consumir ciencia, porque en los jóvenes yo siento que es algo que sí nos interesa demasiado, sin embargo no están los formatos como nos gustaría. Hay páginas que sí lo ofrecen y muchas veces las páginas no son financiadas por el gobierno o por cosas nacionales, sino más bien tenemos que recurrir a otro tipo de medios, ¿no? Pues algo que sea más para nosotros. Entonces, pues gracias por abrir esta oportunidad, ¿no? También para los estudiantes, para que nosotras podamos seguir pues aprendiendo y también incursionar en esto que, pues como ya han mencionado, la verdad es que sí tiene un gran peso y que, pues lamentablemente la sociedad mexicana, me atrevo a decir, no estamos habituados a esto. Entonces sería como cambiar un poco la perspectiva de la educación o de lo que queremos transmitir a estas nuevas generaciones para que también la ciencia pueda ser algo de consumo, algo que sí venda. Gracias. Puedo decir nada más rápidamente que un extraordinario beneficio para nosotras, creo, en el proyecto, por ejemplo, de Hábitat Ciencias, que contamos con ¿cuántos reporteros estudiantes? De los que 12, de los cuales 9 o 10 son estudiantes, ¿no? O sea, son recién graduados de las carreras de comunicación y por primera vez están haciendo reportajes profesionales en la radio. Y no solo es obviamente un gran orgullo, sino que es un proceso sumamente interesante y pues una forma en la que los estudiantes pueden directamente incorporarse a la experiencia de hacer radio de manera profesional. Entonces nos interesa muchísimo, justamente. En mi caso también brevísimo, estamos muy conscientes del consumo millennial, entonces llegan con las ideas aquellas nuestros becarios también y dicen, hagamos un GIF. Es un GIF que te dura 15 segundos y que ya estás abonando un tema o captando la atención para llevarte al texto, ¿no? Hagamos videos, pero me dicen, video muy largo es de 1 minuto ya. Y yo, ¿cómo que un video largo es de 1 minuto? En 30 segundos, con la letra muy grande, siguiendo las tendencias de diseño. Entonces, sí, estas nuevas formas, nuevas plataformas, nuevas formas de comunicación. Y gracias por el interés también tuyo. Así que, éntrale y esperamos tus ideas. Gracias. Pues también comentar que realmente son estudiantes como tú los que van a transformar el panorama del que nos estamos quejando desde hace 6 años. Entonces, es fundamental que principalmente conozcan esencialmente que existe esta opción, ¿no? Creo que es algo que también ha cambiado a lo largo de la última década. Iniciativas como las que coordinan las chicas parecen fenomenales y eran inexistentes hace algunos años, pero también es que es totalmente incipiente, ¿no? Debe de ser un trabajo institucional orquestado quizá o bajo la rectoría también de CONACYT, porque CONACYT o las instituciones, la UNAM, pueden organizar la Semana de la Ciencia, la Feria de la Ciencia, tener exposiciones en Universum, pero en el plano ya profesional, en la educación superior, hay un vacío enorme, ¿no? Hace 6 años, soy muy melancólico, por eso me acuerdo tanto de hace 6 años, creo que fue el seminario que más me gustó. Fue en un auditorio un poco más grande que y la mitad de los asistentes eran estudiantes. Y eso fue muy motivante porque dijimos, pues, ahí se ve que está permeando un poquito más allá de la discusión interna. Entonces, tienen el doble, ahora ustedes van a tener el doble esfuerzo de tener que buscar esas opciones, pero cada vez las hay más. Guillermo, por favor.
Sí, bueno, rápidamente pues les quiero agradecer también el esfuerzo a Ceci y a Leida que nos vinieron a dar algo de documentación. Digo, quizás es un sesgo muy personal que ahora estoy muy clavado en periodismo de datos y justo es lo que necesitamos para discutir estos temas, ¿no? Entonces, pues excelente que tengamos este contexto. Ahora, les quiero preguntar algo que me parece que no se contempló dentro de la mesa, que es la perspectiva quizás un poco histórica, ¿no? Ustedes recuerdan todas estas famosas anécdotas de que el periodismo, como el cuarto poder, como lo había caracterizado el escritor este famoso Emilio Rabasa, porque pues, el periodismo desde sus inicios y en México desde el siglo XIX pues ha estado siempre aliado con los grandes poderes, poder político, poder económico. Entonces, pues es difícil que cambiemos eso, ¿no? Y viendo todo ese panorama de que siempre va a dominar la fuente política, la fuente económica por razones obvias, quizás sería bueno conocer, y eso se los pregunto de manera abierta, en qué lugar del espectro nos vamos a ubicar, porque claro, ya aceptamos y dijimos que no hay discusión en cuanto a que el periodismo de ciencia es marginal, estamos al margen, pero por otro lado, pues creo que tampoco podemos aspirar, al menos en el corto plazo, a que sea tan central como estas fuentes, ¿no? Quizás deberíamos ir paso a pasito, o quizás habría que contemplar un poco lo que mencionaba Leida, ¿no? Cómo perciben al periodismo de ciencia, incluso no solo los propios reporteros que lo hacemos, sino los otros, vamos a decir, grandes reporteros de otras fuentes, que digo, hay un caso particular que a mí siempre me llamó mucho la atención, ¿no? El contacto que tuve con gente de, por ejemplo, Reforma y El Universal, que era muy común que esos grandes reporteros que habían, bueno, grandes en el sentido de que estaban consagrados y de que tenían mucha influencia en su área, casi siempre que hablábamos de temas de ciencia me decían, pues es que la ciencia es una cosa muy elitista, ¿no? Y no se diga los periodistas militantes que dicen, bueno, pues es que eso va en contra de las tradiciones de los pueblos indios, no hay consenso, no hay democracia, los científicos deciden por su cuenta, en fin, ¿no? Quizás esta percepción también habría que rastrearla un poco entre esos colegas, ¿no? Para ayudar a hacer la fuente de ciencia transversal, como se ha dicho, ¿no? Pero bueno, entonces esa sería la observación, ¿no? Que quizás habría que ponernos en ese gran contexto y pensar que tampoco pues podemos aspirar a que la ciencia sea central, desgraciadamente, ¿no? En el corto plazo. Sí, yo sí creo que es una siguiente nivel de discusión, creo, ¿no? O sea, una vez que estamos más o menos de acuerdo en que la ciencia, el periodismo de ciencia es marginal, si pensamos en un escenario ideal en el que el periodismo de ciencia es central, ¿no? ¿Eso qué significa, no? ¿Qué hacemos con eso? ¿De verdad vamos a poder cubrir nosotros las necesidades que se van a dar en los medios cuando tengamos, ¿no? Cuando salgan corriendo diciendo, necesitamos periodistas de ciencia, y lo vamos a hacer bien, ¿no? Y o sea, ¿qué significa poner a la ciencia como un asunto central en los medios? Creo que es algo que tenemos, digo, aun cuando no sea algo realizable en el corto plazo, creo que sí es importante irnos cuestionando nuestras propias quejas, ¿no? Y que yo creo que la respuesta ahí es otra vez ver la ciencia como transversal, o sea, quizás no ponerla en el centro como etiqueta ciencia y todo lo demás gira alrededor, eso creo no solamente es irrealizable, sino quizás hasta inútil, pero sí plantear historias que tengan a la ciencia, o sea, que ya no necesites decir, eres periodista especializado y entonces vas a darle tú en la perspectiva científica a los temas, sino que todos, ¿no? Como cultura periodística, como ejercicio periodístico y entrenamiento periodístico general, que tengan como base una tratamiento periodístico desde la perspectiva científica. Creo que eso podría ser una forma de ver a la ciencia de manera central dentro del mismo periodismo, no como una fuente, sino como una parte de tu entrenamiento periodístico. Eso podría ser algo ideal, creo yo. Gracias, Aleida. Tenemos 6 minutos para terminar la mesa. Javier, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, uno de los temas que siempre es motivo de preocupación es que yo no creo que se trate de la buena voluntad de los medios de comunicación, ¿sí? para incluir o para eliminar ese, digamos, desplazamiento de los temas científicos, sino lo que pasa es que se tendría que dar la pelea en el mismo terreno de los propios medios,
desde un punto de vista profesional. Sí, los medios, el elemento central de los medios es la información. Entonces, si hay una información de calidad, esa información tiene que ir, ¿no? Desde el punto de vista de los medios. No se trata de convencer a los medios de que tengan la buena voluntad de hacerlo, sino cómo obligar a los medios, de qué manera actuar para que los medios estén obligados, es decir, que haya un sustento, una base objetiva para poder que los medios lo tengan que tomar, no porque les guste o que sea buena onda o que el director sea muy bueno. Y entonces aquí uno de los problemas que yo veo, y que lo vemos por ejemplo en las ceremonias inaugurales y en todo esto, es que es el papel que se asigna y que se acepta que tiene la ciencia, es un papel único, es decir, la ciencia sirve para el desarrollo económico de los países, por ejemplo, ¿no? Entonces desde ahí ya empezamos mal, ¿por qué? Porque no es la única función de la ciencia. No voy a decir aquí una lista de cuáles son las funciones que tiene la ciencia, pero sí quiero agregar dos que se discuten muy poco. La primera es que la ciencia es un elemento de transformación social. Es decir, la ciencia, por ejemplo, los anticonceptivos orales que se descubrieron acá en México fueron el elemento de una transformación social que todavía no concluye. De tal manera que si estamos hablando de ese papel, y no solamente del desarrollo económico, entonces ya entramos en otra dimensión en la cual tenemos una carta muy fuerte, objetiva, para imponer una agenda. El otro ejemplo es precisamente el papel de la ciencia en la transformación de la naturaleza humana. Es decir, por ejemplo, me refiero a la naturaleza humana desde el punto de vista biológico, cuando estamos ya frente a fenómenos en los cuales es posible la modificación genética de células germinales que transformarán en las sucesivas generaciones a nuestra especie. De tal manera que si nosotros solamente nos limitamos al impacto económico que tiene la ciencia y no vemos esta otra amplia gama de funciones, más las otras, la educativa, la cultural y demás, son cartas que son elementos objetivos que ningún medio de comunicación, si es un medio de comunicación profesional, puede rechazar, digamos. Estamos haciendo en un terreno de igualdad y no de convencer de la buena voluntad o no de un editor, un director. Cecilia, ¿quieres comentar algo sobre...? Bueno, muy rápidamente eso responde y está muy estudiado las representaciones sociales que tenemos sobre el conocimiento científico. ¿Está muy estudiado? Sí, súper estudiado. Y justamente apunta... algunos ejemplos? Bueno, no creo que ahorita nos dé tiempo, después podemos conversarlo, pero digamos, está muy en la línea de lo que tú dices, o sea, hay una serie de representaciones muy generales sobre el conocimiento científico que no necesariamente están sustentadas, o sea, cuando se hacen encuestas de percepción pública de la ciencia, es políticamente correcto que todos digan la ciencia es importante para la sociedad, para el desarrollo. Cuando vas a ver cualitativamente qué sustenta esa actitud, está muy poco sustentada. ¿Sí? Pero es políticamente correcto apreciar a la ciencia. O sea, la ciencia goza de una cierta imagen que muchos de nosotros como sociedad compartimos. Entonces es un problema estructural, efectivamente, al que tú te refieres, y que por eso el movimiento de comprensión pública de la ciencia o comunicación pública de la ciencia lo que dice es que efectivamente, o sea, el cambio no viene de puntos particulares donde uno convence y entonces si cambia después el director del medio se fue la ciencia, sino que hay un cambio cultural, ¿no? Que es mucho más de raíz. Ahora, ¿cómo lograrlo? Bueno, no estamos teniendo mucho éxito. Si pensamos en varios de los temas que ya hemos debatido aquí en relación a la posverdad, pseudociencias, etcétera. Entonces, bueno, da para una discusión larga, pero nada más diría que sí, estoy de acuerdo en que es algo estructural, o sea, que no es coyuntural, que ese cambio no se va a lograr por convencer a un director de un medio que tenga una sección de ciencia. Gracias. Miriam, por favor, la última pregunta. Sí, bueno, es más pregunta-comentario. Realmente está padre esto porque bueno, es una oportunidad de aprendizaje grande de ver qué podemos empezar a hacer. Yo ayer estaba platicando con las dos ganadoras del premio, justamente Cabli, y una cosa que pues, les pregunté fue, bueno, ¿realmente la población allá está interesada en leer estos temas? ¿Les gustan los reportajes de largo alcance, de investigación, de ciencia? Me dicen, sí, la cuestión es que pues tienes que ver de qué manera humanizas la ciencia. Entonces, esto es una cosa que a mí me llamó mucho la atención que me lo dijeron ayer y creo que va con lo que estaban comentando ahorita de que requiere ser algo transversal.
Y se trata de ver realmente también problemas que están pasando actualmente. O sea, una pregunta, por ejemplo, que Yasmín me comentaba que su editor siempre les hace, no es ¿qué está pasando ahorita? No me vengas a decir del descubrimiento científico y cómo va a afectar a 10 años en el futuro, cómo está afectando a las personas en este momento, cómo es que en su vida cotidiana les funciona y les sirve saber esto. Entonces, yo creo que por ahí también podemos empezar a ver, y creo que sí se han empezado a hacer esfuerzos realmente, o sea, los reportajes, por ejemplo, que salen yo he visto en Simbiosis o lo que están haciendo ahorita un poquito en Hábitat Ciencia, que he escuchado algunas cosas, pues realmente es aterrizar ese tipo de conocimientos. Y obviamente también hablar con editores y los que toman las decisiones para darle un espacio a la ciencia y realmente plantearles el caso. De esto no es solamente de lo que los científicos están haciendo, sino cómo le puede funcionar a las personas en su día a día, que realmente es ahí donde viene pues, la importancia de este segmento. Rapidísimo el comentario. Sí, en el caso de Colima me faltó decir que hay un cóctel increíble de enfermedades tropicales que te pueden dar. Yo sufrí ya dengue, una semana en cama, luego me dio Zika, otra semana en cama. Falta el chikungunya, una enfermedad muy poca estudiada, de la cual se dice que hay, se vuelve una enfermedad crónica, pues las dolencias articulares quedan para toda la vida. Entonces llegas a la gente y le dices del dengue, de cómo puedes combatirlo, de cómo puedes vencerlo, que se investiga sobre eso, y es un gancho, no estamos humanizando, estamos haciendo el problema que tiene la gente desde la visión de la ciencia, que es lo que hemos venido repitiendo en esta mesa, ¿no? Tenemos en Colima también la alerta por violencia de género, por los altos índices de feminicidios. Entonces, ¿de qué manera los investigadores sociales se pueden vincular ahí para que la política pública que se genera atienda realmente un problema tan sensible que nos está costando vidas humanas? Entonces, sí, totalmente coincido con esa idea. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a los participantes. Solo quería agregar que en el caso del Seminario de Periodismo, la convocatoria de la cual se han desprendido varios proyectos, entre ellos Hábitat Ciencia, Simbiosis también en esta temporada. La red tiene otros 2 proyectos que han sido apoyados que tienen que ver con generación de reportajes, el de Manuel Lino, Los Intangibles, y el que tuvo el año pasado Laura Vargas acerca de un experimento, bueno, de un ejercicio en que vinculaba la actividad de los científicos con los periodistas y que produjo un estudio bastante interesante y 2 manuales que han sido distribuidos, lo que deben saber los periodistas sobre los científicos y lo que los científicos deben saber sobre el trabajo de los periodistas. Esta producción editorial se entregó a los nuevos miembros de las cátedras de CONACYT y también lo queremos, distribuir a los periodistas, va a estar en línea. Y a lo que voy es que precisamente CONACYT, a partir de esta administración, y creo que todos ustedes lo saben, y no porque Jesús Mendoza sea mi jefe, pero él impulsó justamente negociando con el director de CONACYT, el anterior, con el doctor Villa, y manteniendo en esta administración el que se mantuviera esta actividad para que los periodistas pudieran reunirse, conocerse, encontrarse, debatir, pelear y generar nuevos proyectos. Y la red, que ya trae sus inicios, pues pudo consolidar y además participar, formalizarse y entonces poder participar en las convocatorias de CONACYT. Eso entre otros muchos, como los de la misma convocatoria, que ya tendrán oportunidad de presentar el 3 y 4 de octubre en CONACYT. Entonces, ojalá que se mantenga, independientemente de que esté o no la nueva administración dispuesta a seguir colaborando, pero que entre los periodistas pues siga habiendo esta retroalimentación, ¿no? En el caso de esto. Y pues les agradecemos mucho a Leida, Cecilia, Arnoldo y Isaac su participación en esta mesa. Gracias. Muchas gracias a nuestros participantes. Vamos a hacer un receso de 15-20 minutos, pero antes les tengo que hacer